Distinguidos colegas, académicos y autoridades presentes. Antes de iniciar con el rigor científico que nos convoca, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al comité organizador de este magno evento de investigación académica 2026 por la gentil invitación a participar en este foro de intercambio de saberes. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional de Cajamarca por abrir sus puertas y ser la sede de este diálogo necesario sobre el futuro de nuestra profesión. Su compromiso con la excelencia educativa es el marco perfecto para discutir las transformaciones que hoy planteamos. Mi nombre es Roberto Francisco Corredera Guerra, profesor de Fisiología, y es un honor para mí presentarles el tema: Trayectorias en la educación médica latinoamericana, cambios y limitaciones curriculares. Esta investigación es el resultado de un análisis profundo sobre cómo estamos formando a los médicos del mañana. No pretendemos simplemente enumerar cambios en los planes de estudio, sino desentrañar la metamorfosis del pensamiento médico en nuestra región, evaluando cómo la transición desde modelos tradicionales hacia enfoques integradores define la calidad y la sensibilidad del profesional que entregamos a la sociedad. Nuestra exposición se estructurará en un recorrido lógico que inicia con la crisis de los modelos más antiguos y avanza hacia la propuesta de una integración soberana. Analizaremos el impacto del modelo formativo cubano, la centralidad de la fisiología como arquitectura del razonamiento, los desafíos de la innovación tecnológica y, finalmente, la propuesta de un puente pedagógico entre Latinoamérica y África. El hilo conductor será siempre la pertinencia social y el humanismo científico. Para comprender la magnitud de lo que hoy discutimos, debemos situarnos en la redefinición estructural de nuestra educación. Actualmente, nos encontramos en una transición paradigmática sin precedentes. El modelo tradicional, heredero de una visión más antigua, priorizó durante más de un siglo la acumulación enciclopédica de datos y una segmentación rígida del conocimiento, lo que ha generado un conflicto directo con las demandas de salud del siglo XXI. Los desafíos críticos que enfrentamos en Latinoamérica son multifacéticos. Existe una brecha alarmante entre el rigor académico intramuros y la realidad epidemiológica extramuros. La excelencia técnica, por muy alta que sea, ya no puede caminar divorciada de la pertinencia social. Por ello, esta redefinición busca que el currículo deje de ser una lista estática de temas para convertirse en una trayectoria dinámica de competencias. No es solo un cambio pedagógico, es un compromiso ético para formar profesionales que no solo dominen la técnica, sino que posean la flexibilidad necesaria para intervenir en contextos de alta incertidumbre y disparidad, garantizando que la equidad global sea el norte que guíe nuestra brújula educativa. Si la estructura es el nuevo currículo, el motor que impulsa esta transformación es, sin duda, la fisiología humana. En nuestra visión integradora, la fisiología trasciende su rol de asignatura preclínica para consolidarse como la ciencia rectora del pensamiento médico. Es ella la que proporciona la gramática y la lógica interna que permiten al estudiante dejar de memorizar síntomas aislados para empezar a razonar mecanismos complejos. Al entender la integridad funcional del ser humano, el alumno conecta las ciencias básicas con la clínica de manera orgánica, lógica y fluida. Pero esta visión no se detiene en los límites de nuestra región. La cooperación sur-sur es el pilar estratégico que proyecta nuestra educación hacia el escenario internacional. Esta redefinición estructural nos faculta para establecer puentes sólidos con otras latitudes, como nuestra hermana África. A través de programas de formación binacionales, como los que hoy vinculan a Brasil y Cuba con Angola y Mozambique, estamos demostrando que la educación médica latinoamericana tiene la madurez y la soberanía necesarias para liderar una integración donde el conocimiento no se impone, sino que se comparte para fortalecer la autonomía de los pueblos del sur. Para entender hacia dónde vamos, debemos analizar de dónde venimos. La educación médica moderna ha estado dominada durante más de un siglo por el modelo flexneriano, instaurado tras el informe de 1910. Si bien este modelo profesionalizó la enseñanza y le otorgó una base científica rigurosa, también impuso una estructura dicotómica: 2 años de ciencias básicas aisladas, seguidos de 2 años de práctica clínica, a menudo sin puntos de contacto orgánicos entre ambos. Hoy, la trayectoria evoluciona hacia el currículo basado en competencias. A diferencia del modelo tradicional, que se centraba en el tiempo de exposición al contenido y en la superación de exámenes teóricos, el currículo basado en competencias se enfoca en los resultados del aprendizaje. No se trata simplemente de que el estudiante sepa anatomía o bioquímica,
sino de que sea capaz de integrar ese conocimiento para resolver problemas complejos en contextos reales. Esta transición marca el paso de una educación centrada en el profesor y el aula, a una educación centrada en el desempeño del estudiante y las necesidades del paciente. Al profundizar en las esencialidades de ambos procesos, encontramos diferencias fundamentales en su arquitectura. Mientras que el modelo flexneriano fomentó una hiperespecialización y una fragmentación del saber en parcelas, el enfoque por competencias exige una integración curricular total. La esencialidad del currículo basado en competencias radica en la movilización de saberes, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Aquí, la evaluación deja de ser un evento punitivo al final de un semestre para convertirse en un proceso formativo continuo. Otra diferencia esencial es la flexibilidad. El modelo tradicional es rígido y lineal, mientras que el modelo actual permite trayectorias de aprendizaje más personalizadas y adaptables a los cambios tecnológicos. En este sentido, la transición no busca descartar el rigor científico del pasado, sino rescatar la esencia de la ciencia médica y ponerla al servicio de una práctica clínica más reflexiva, ética y, sobre todo, integral. Al abordar el modelo formativo que proponemos, es imperativo detenernos en su sustento filosófico, el enfoque histórico-cultural. Inspirado en la escuela vygotskiana, este modelo entiende que el aprendizaje no es una actividad interna individual, sino un proceso social y colaborativo. El estudiante de medicina construye su conocimiento en la interacción con el paciente, con el profesor y con el entorno comunitario, donde el lenguaje y la cultura son mediadores fundamentales de su competencia profesional. Esta visión se materializa a través de la integración docente-asistencial investigativa. No concebimos la docencia como un evento aislado de la práctica clínica ni de la generación de evidencia. En esta tríada, el escenario de salud se convierte en el aula más potente. El alumno investiga mientras asiste y aprende mientras sirve. Esta integración rompe la torre de marfil de la academia para situar al futuro médico en el epicentro de la realidad social, logrando que el pensamiento crítico sea el motor de su práctica cotidiana. Pasando del marco teórico a la implementación, debemos analizar la robustez de los centros de educación médica superior en Cuba. Estas instituciones no operan como universidades aisladas, sino como una red integrada al Sistema Nacional de Salud. Los principios fundamentales que rigen este modelo son la gratuidad, la accesibilidad y, por encima de todo, la educación en el trabajo. Bajo este principio, el currículo se despliega en el terreno. El estudiante se forma, haciendo, bajo la tutela constante de especialistas que modelan no solo la técnica diagnóstica, sino la ética del cuidado. El impacto de este modelo es tangible y trasciende frontera. No solo se mide en indicadores de salud envidiables, sino en la capacidad de formar médicos con una profunda vocación internacionalista y humanista. Este sistema ha permitido que Cuba no solo garantice la cobertura universal interna, sino que exporte un modelo de enseñanza capaz de adaptarse a las necesidades de otras naciones del sur global. En última instancia, lo que este modelo demuestra es que, cuando la educación superior se compromete con los principios de justicia social y rigor científico, el resultado es un profesional que no solo trata enfermedades, sino que sana comunidades. Al llegar a este punto, debemos reivindicar el papel de la fisiología humana. En los currículos tradicionales, se le ha tratado a menudo como una asignatura más del ciclo básico, un compartimento estanco que el alumno debe aprobar para avanzar. Nuestra propuesta rompe con esa visión reduccionista. Postulamos que la fisiología es la ciencia rectora de las ciencias médicas. ¿Pero por qué afirmamos que es rectora? La fisiología es la disciplina que otorga sentido y coherencia a todas las demás. Mientras la anatomía nos da el mapa de las estructuras y la bioquímica nos revela el lenguaje molecular, la fisiología es la que explica la dinámica de la vida en su conjunto. Como bien señala la literatura, la medicina es, en esencia, fisiología aplicada. Sin un dominio profundo de los mecanismos funcionales, el médico queda desarmado ante la enfermedad, convertido en un simple repetidor de protocolos. La fisiología es, por tanto, el eje transversal que dota de rigor científico al razonamiento clínico desde el primer día de formación hasta la especialización. Para que la fisiología cumpla su función rectora, debe implementarse bajo estrategias pedagógicas modernas como la integración vertical y el currículo en espiral. La integración vertical permite que los conceptos fisiológicos no mueran en el segundo año, sino que asciendan con el estudiante hacia la clínica, nutriendo la fisiopatología y la terapéutica.
El modelo en espiral garantiza que el alumno retorne a los conceptos fundamentales de la función orgánica con niveles crecientes de complejidad en cada ciclo. Un aspecto crucial en esta trayectoria es lo que denominamos la advertencia clínica. No podemos esperar a que el estudiante llegue al hospital para que entienda la relevancia de un potencial de acción o de la regulación del filtrado glomerular. La advertencia clínica consiste en insertar, desde las ciencias básicas, escenarios reales que obliguen al alumno a deducir la patología desde la alteración de la función normal. Esta metodología evita la memorización estéril y fomenta un médico capaz de realizar un diagnóstico diferencial basado en la lógica funcional, no solo en la intuición. Es aquí donde formamos verdaderos científicos de la salud. Entramos ahora en lo que considero el núcleo intelectual de nuestra propuesta pedagógica: la homeostasis y los sistemas como la arquitectura misma del razonamiento médico. Como bien nos enseña el Tratado de Fisiología Médica, el cuerpo humano no debe ser entendido como una colección de órganos aislados, sino como una unidad funcional donde la estabilidad del medio interno es el objetivo supremo. En este sentido, la homeostasis no es un concepto teórico más, es el sistema operativo de la vida. Desde la docencia, el error histórico ha sido enseñar los sistemas por separado. El corazón por un lado, los riñones por otro. Nuestra propuesta rompe esa fragmentación para centrarse en la interdependencia sistémica. No podemos pretender que un estudiante comprenda la regulación de la presión arterial si no entiende el diálogo constante y milimétrico entre el sistema cardiovascular, el control renal de líquidos y la modulación endocrina. Al enseñar la lógica de los mecanismos de retroalimentación, tanto negativa como positiva, estamos entregando al alumno la llave del diagnóstico deductivo. Cuando el futuro médico comprende cómo una alteración homeostática desencadena respuestas compensatorias en todo el organismo, deja de memorizar cuadros clínicos y empieza a pensar la enfermedad desde su origen funcional. Por lo tanto, la homeostasis es la herramienta lógica que nos permite interpretar el desequilibrio y guiar la terapéutica con precisión científica. En medicina, colegas, nada ocurre de forma aislada, y es nuestra responsabilidad que el alumno lo comprenda así desde su formación básica. Al llegar a la octava estación de nuestro recorrido, abordamos la morfofisiología no como un experimento pedagógico, sino como una disciplina transdisciplinaria necesaria. El error histórico de la enseñanza médica fue separar la forma de la función, como si el cuerpo fuera una máquina cuyas piezas se pueden estudiar sin entender su movimiento. El objetivo central de esta integración es que el estudiante logre una síntesis cognitiva temprana. No se trata de estudiar anatomía por la mañana y fisiología por la tarde. Se trata de comprender que la estructura macroscópica y microscópica existe en función de una tarea biológica. Al fusionar la morfología, la bioquímica y la fisiología, eliminamos la redundancia de contenidos y permitimos que el alumno visualice al ser humano como una unidad biológica coherente. Esta base sólida es la que permitirá, más adelante, que el razonamiento clínico fluya de manera natural, porque el estudiante ya no recordará nombres de órganos, sino sistemas en funcionamiento. Pero la morfofisiología no se queda en el laboratorio. Su verdadera potencia reside en la integración vertical y su vinculación con la atención primaria de salud. En nuestro modelo, la ciencia básica sale del aula y se confronta con la realidad del paciente desde el primer año. Cuando un estudiante en un consultorio de comunidad analiza a un paciente hipertenso, no lo hace solo desde la clínica, sino desde la morfofisiología, visualiza la resistencia periférica, el gasto cardíaco y la remodelación vascular. Esta vinculación con la APS garantiza que el conocimiento básico no sea abstracto, sino aplicado. Al integrar la ciencia básica con el escenario social, logramos que el futuro médico desarrolle una sensibilidad diagnóstica superior. La morfofisiología se convierte así en la herramienta que permite al médico de familia explicar la enfermedad desde la ciencia profunda, fortaleciendo la calidad de la atención desde el primer contacto con la población. Llegamos a uno de los puntos más críticos de la formación, el razonamiento clínico. Su propósito medular no es la simple identificación de una patología, sino la construcción de un juicio diagnóstico basado en la evidencia y la lógica. Es aquí donde el médico demuestra su verdadera capacidad analítica. Postulamos que el método clínico es la disciplina rectora del ejercicio profesional. No es un protocolo rígido, sino la aplicación del método científico al estudio del proceso salud-enfermedad en un individuo concreto. Un método clínico robusto se nutre directamente de la fisiología,
No se puede interrogar ni explorar con éxito si no se tiene en mente el funcionamiento normal de los sistemas. El razonamiento clínico es, en última instancia, el arte de conectar los signos y síntomas que presenta el paciente con las leyes de la función orgánica que hemos estudiado en la ciencia básica. Para que ese razonamiento clínico florezca, necesitamos una enseñanza efectiva. Ya no basta con la clase magistral donde el profesor expone casos de forma unidireccional. Las estrategias pedagógicas fundamentales hoy deben centrarse en el aprendizaje basado en problemas y el análisis de casos reales en el entorno asistencial. La estrategia pedagógica debe fomentar que el estudiante desarrolle guiones de enfermedades basados en la fisiopatología. Debemos enseñar al alumno a jerarquizar la información, a descartar lo accesorio y a centrarse en lo esencial del mecanismo funcional alterado. Una enseñanza efectiva es aquella que logra que el estudiante no solo aprenda medicina, sino que aprenda a pensar como médico, desarrollando una autonomía diagnóstica que le permita enfrentar con éxito la complejidad de la práctica clínica real. En esta etapa de nuestra trayectoria, es imposible soslayar el impacto de la innovación tecnológica en la educación médica contemporánea. Nos encontramos en la era de la simulación clínica de alta fidelidad y la irrupción de la inteligencia artificial, herramientas que han venido a transformar no solo el cómo enseñamos, sino el cómo aprendemos. La simulación clínica nos permite un avance ético sin precedentes, garantiza la seguridad del paciente al permitir que el estudiante cometa errores y refine sus habilidades en entornos controlados antes de enfrentarse a la realidad asistencial. Por otro lado, la inteligencia artificial se presenta como un aliado poderoso para el manejo de grandes volúmenes de datos y el apoyo en el diagnóstico. Sin embargo, como profesores, nuestra postura debe ser clara. La tecnología es una facilitadora, pero nunca un reemplazo del juicio clínico. En nuestro modelo, la tecnología está al servicio del humanismo. Un simulador puede replicar un signo físico, y una IA puede procesar un algoritmo, pero solo el médico formado con una base fisiológica sólida puede integrar esa información con la sensibilidad humana y la ética. La innovación debe potenciar el razonamiento, no automatizarlo. Formamos médicos que usen la tecnología para cerrar brechas de inequidad, manteniendo siempre la integridad funcional del ser humano como su mapa rector. La cooperación internacionalista, especialmente el vínculo entre Latinoamérica y naciones como Angola y Mozambique, es testimonio de la soberanía educativa. Los programas de becas y las brigadas médicas no solo transfieren conocimiento, sino que crean comunidades de aprendizaje. La propuesta de un currículo espejo busca armonizar estándares de calidad que respeten las realidades locales. No necesitamos importar modelos que no entienden nuestras enfermedades, necesitamos exportar nuestra capacidad de formar médicos excelentes con recursos optimizados. Finalmente quiero expresar dos aspectos. En primer lugar, que el camino hacia una educación médica de excelencia en el sur global pasa por consolidar una integración soberana basada en el humanismo científico. Debemos fortalecer la fisiología como cátedra permanente de lógica clínica y utilizar la tecnología para cerrar brechas, no para crear nuevas dependencias. Estamos formando no solo técnicos, sino guardianes de la vida y arquitectos de una salud global equitativa. Y en segundo lugar, me gustaría finalizar con una frase. Latinoamérica es un continente de esperanza y saber. Que nuestro compromiso académico sea el fuego que ilumine no solo nuestras aulas, sino también los rincones más olvidados de nuestra geografía y de nuestra hermana África. Porque la ciencia que no sirve a la humanidad es solo información, pero la ciencia que cura es libertad. Muchas gracias nuevamente por su receptividad y éxitos a todos.